Muy buenas noches, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos en este martes, cerquita ya del día de la lotería, y hoy al que le ha tocado el gordo, o no, a lo mejor lo que le ha tocado es precisamente bailar con la más fea, es a Mariano Rajoy Brey, que así se llama, el nuevo presidente de gobierno español. Hoy ha sido elegido con los votos de su partido e incluso también con los de otros, entre ellos Foro Asturias. Qué cosas, ¿verdad? Bueno, de momento lo que no sabemos todavía es quiénes van a componer el Consejo de Ministros de ese gobierno de Mariano Rajoy. Se guarda con muchísimo recelo. Parece que debe ser, decía hoy alguien en la prensa, que no quiere organizar la típica cena de empresa y no quiere desvelar todavía quiénes van a ser sus empleados. En fin, hablando de cenas de empresa, es el momento, yo creo, álgido para esto de las cenas de empresas y esas cosas. Aquí está Emilio Huerta. Triqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Triqui? Muy buenos, bien. ¿Ya habéis hecho cena de empresa en Izquierda Unida o en el Ayuntamiento? Bueno, hicimos un pequeño pinchoteo de crisis ayer. ¿De crisis? Sí, un poco pollo de ese retorcido, 4 pinchucos de estos de tal. No, la verdad es que se nota en todos los sitios ya, no digo ya por Izquierda Unida, sino el observar los bares y cafeterías de Oviedo, pues salvo los fines de semana y no todos, y con bajones tremendos, se nota y se va notando paulatinamente. Y yo supongo, yo coincido con la frase aquella que dijo en aquellas reuniones de Zapatero con tanto empresario y demás, que dijo el de Mercadona, al Ross, ¿no? Dice, lo bueno que tiene el 2011 es que es mucho mejor que el 2012. Y es verdad, fue el menos cínico y el que sabe lo que sabía todo el mundo, que nadie quiere, en algo que yo nunca entendí. Pero, hombre, hablar de catástrofe, vamos todos a morir mañana, no, pero conocer la realidad y saber la realidad, el pueblo está preparado siempre para saber mejor la verdad que no andar continuamente engañado, ¿no? Y bueno, como se planteó mal por Zapatero ya desde su momento el tema de la crisis, no querer asumirlo y no querer asumir el problema. ¿Qué va a decir la verdad, Rajoy? Que os promete. Vamos a ver, si después de lo que yo vio sobre el otro cae en la trampa de no ser sincero y saber que el pueblo asume, si vas con la realidad por delante, oye, mira, pues yo no puedo hacer más de esto porque yo tengo aquí la manzana y tengo que repartirla entre tal. Otra cosa allí como reparta ahora los sacrificios. Si es capaz de repartir sacrificios pues de forma equitativa, porque el otro nadie va a inventarlo. Quiero decir, cuando dice 16.000 millones, pueden decir 17, 18, 16.000 millones. Es decir, el dictado lo han marcado en Europa, Merkel y demás, y por lo tanto, sobre todo Merkel, eso va a tener que cumplirlo por la cuenta que le tiene, como tenía aprobado ya Zapatero. Y entonces, como la que mandan ya está más afuera, yo creo que ya, incluso ya no mandan ni los gobernantes, o sea, porque se ve que desde afuera, mercados, capital financiero, no sé quién moverá eso en el mundo, bueno, pues imponen y ya derrocaron a varios dirigentes y que no pintan nada al Parlamento. Por lo tanto, hasta la democracia es cuestionable en estos momentos en el sentido que tiene, cómo está y cómo están jugando con nosotros. Nos dejan para juguetear cosas y al final, bueno, quedarán 4 juguetes por ahí. Aquí el historiador y el filósofo, pues, yo no sé si estamos en la época de Atenas, o era mejor aquello que esto, trasladando lo que significaba aquella democracia en aquellos tiempos para lo que hoy día con tantas tecnologías y tanta sapiencia y tanto eso, pues cómo juegan con nosotros. Yo creo que juegan más ahora que antes. Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Mejor democracia la de Grecia? Bueno, la de Grecia era otra cosa. Es decir, la situación ahora es mucho más compleja. No tiene nada que ver la democracia ateniense con las democracias después de la Segunda Guerra Mundial, que, como decía Triqui, son unas democracias de pandereta, que cuando hace falta, pues a Berlusconi o al de Grecia se le quitan y se pone a unos señores que no son ni diputados, que están puestos ahí para chutaos, porque lo ha dicho los mercados, que en realidad, como bien ha dicho, es Alemania la que perdió la guerra en el año 45, pero ahora se está resarciendo a base de bien. Y lo preocupante de todos los políticos españoles es que nadie se cuestiona si hay que romper con esta dependencia europea, y parece que es un dogma lo del euro, y parece que es un dogma hacer caso a Alemania, y parece que es un dogma seguir todos los dictados que nos hacen, cuando una solución también absolutamente airosa pues era empezar a plantearse cómo desmontar ese tinglado antes de que se derrumbe solo, porque mi impresión es
que el tinglado europeo y el tinglado del euro no tiene continuidad posible en la competencia global, donde no hay solo dos bloques como hubo en la época de la Guerra Fría, sino que ahora hay distintos bloques enfrentados entre sí, y donde Europa no es un bloque unido, sino que son muchos estados independientes muy fragmentados, y en el caso de España pues más todavía. Es decir, aquí se ha visto pues ayer y hoy en las sesiones del Parlamento. Hombre, después de lo que ha dicho de la democracia, pues después de ver el debate que ha habido para el nombramiento del presidente nuevo del gobierno, cabe tomarse el Parlamento en serio o en broma. Si nos lo tomamos en serio, la cuestión es patética, porque ahí tienes un montón de grupos de individualidades que se están quejando continuamente de lo poco representados que están, etcétera, etcétera, pero que sin embargo personas que son un solo diputado pues pueden hablar 10 minutos, mientras que por suerte no tenemos que aguantar a los 100 diputados del PSOE hablando cada uno 10 minutos, que ya sería insoportable. Es decir, y ahí es donde viene la broma, es decir, en el Parlamento, es como en realidad el Parlamento, una vez que los votos están fijos y no se vota a escala individual, sino que hay la disciplina de partido, con lo cual ya se vota lo que quiere la partitocracia, o cada partido. Y luego, en un caso de mayoría absoluta y de absoluta falta de entendimiento, porque diga lo que se diga, le van a decir que no. Quiere decir que los sorprendentes como Amaiur se ha abstenido, que por lo menos no han votado que no. Quiere decir, porque claro, votar pero sí, ¿no? ¿Por qué se ha abstenido? ¿No? Porque dicen que sí, ellos no participan en la elección del presidente de un gobierno. No participan, pero ellos, de un país al que no pertenecen. Sí, no pertenecen a un país, pero han jurado la Constitución, aunque fuera por imperativo legal, o prometa, pero la Constitución la han tragado como cabrones, y la Constitución dice lo que dice, y luego están cobrando todos los meses el sueldo, y quieras que no son representantes de Amaiur, son representantes del pueblo español en su conjunto, porque una de las contradicciones del Estado de las Autonomías y de la confusión es que cada uno nos va contando su cuentecito, que es que en Valencia, es que en Canarias, es que en Galicia. No, si sois todos representantes del pueblo español, si la circunscripción que os haya nombrado el partido por el que vayáis es una cosa pues muy bien, pero secundaria al fin y al cabo. Y entonces la sesión de estos 2 días, pues ahí cada uno contando su rollo, pidiendo ayuda, que no nos olvidemos de los de hierro, que yo represento al pueblo gallego. Y dicen, no, tú y otra docena de diputados más, ¿no? Todos los nacionalistas se arrogan ellos la representación. Entonces, con lo cual seguramente pues es una broma, es decir, es un modo de entretener y de tener ahí tranquilo el asunto, porque luego ya vendrá el rodillo. En la situación en la que estamos, menos mal que por lo menos habrá un partido responsable y un responsable. Y efectivamente, seguramente la situación está en que la ciudadanía está preparada a lo que sea, a lo que venga, porque todo el mundo es consciente de que la situación es insostenible, ¿no? No te engañes. Yo creo que la primera parte, o sea, que fue la que vi, no vi la segunda, pero bueno, del discurso del PSOE, va a apoyar en gran medida la mayoría de las grandes medidas que tome Rajoy, los va a apoyar, bueno, en aras en primer lugar a no aparecer como claro perdedor. El PSOE tiene vocación clara de gobierno, va a ser gobierno pues a lo mejor dentro de 15 años, 8, 10, y no lo sé, hasta de tal, yo creo que puede ser muy largo, pero en todo caso volverá a gobernar, y en ese tema, bueno, pues ese rollo de responsabilidad y demás, él también se camufla en cuestiones que es de cinismo. Me explico. A mí me gustaría más que dijese claramente, vamos a ver, mira, aquí hay 2 grandes partidos que estamos peleando por eso que se inventó, que se llama el centro, y que somos derecha, punto. Porque son derechas. Sí. Uno más en lo ideológico, en parte ideológico, hoy no cuenta ya tanto porque es más cosas personales, ¿no? Y como yo creo que no es, ya estamos en el 35, 36, que lo cristiano, lo católico, armabas en la de Dios entre la izquierda y la derecha, porque hoy todo el mundo, derecha e izquierda, la mayoría pasa de iglesia y pasa de lo otro, y un cuento sano que no existe. Nada más que cuando sacan algún señuelo, pues bueno, como hizo Zapatero para meter uña y esquivar y poner el pañuelo aquí para que la gente de la izquierda se entretuviese en lo que él no hacía como hombre de izquierda en políticas económicas y demás igual, ¿no? Y por lo tanto, como no quieren reconocerlo, pues dice, bueno, es en aras a
a la responsabilidad, que somos un partido de responsable, muy responsable y en aras al bien de España, pero van a coincidir, en su gran mayoría, va a coincidir en eso. Puede haber algún rifirrafe en el que yo no sé cómo lo van a formular lo nuevo del bachiller, a ver cómo lo formulan, porque lo que está claro que la educación tal como iba, ni universidad ni eso, va mal, y en este país nunca se consiguió un consenso de un pacto serio, y lo estamos pagando, que es lo más grave que hay. Se derrochó lo que era la formación profesional, dejando un boquete que todo el mundo entrara a la universidad, como si tuviera que ser la universidad el FETEN y tal. Lo único que hizo masificar la universidad, deteriorar la universidad y cepillar lo que era una formación profesional que en épocas muy buenas, cuando había las escuelas de aprendices muy ligadas con el franquismo. No, pues fueron el franquismo. Si yo eso no tengo nada porque fueran el franquismo. Si yo siempre defendí eso, fue de lo que estudié y soy consciente de lo que vale, porque pasé por todo. Yo pasé por hacer lo laboral en escuelas de aprendices, por la industrial en escuelas de tal, que no tiene nada que ver, porque no tienen un duro, y por lo tanto la teoría bien, pero en la práctica escuelas pegadas, y sobre todo a grandes empresas que mejor la obligaban, y pagabas tú la seguridad social y el rollo desde tal, y las tuvieras ahí, que le valían para coger y preparar los chavales en función a las necesidades reales que tienen las grandes empresas. Le valdría a ellos, le valdría al gobierno, le valdría al alumnado, y no se despilfarraría el dinero. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Indirectamente, con todas las fundaciones estas que han creado, Fundación del Metal, Fundación no sé qué, financiadas por las empresas para formar gente para ellos, pero de forma indirecta y mal hecha. Pero mal hecha. Tenía que ser directamente, como tú dices, ¿no? Claro. Las grandes empresas que necesitaban un cierto tipo de trabajadores, mucho mejor que las forme ella, porque sabe lo que quiere, hay grandes profesionales para formarlos, y aunque luego no tengan un monto determinado de trabajo ahí, salían para cualquier tipo de empresas de eso, porque está mal acercado. Lo voy viendo Europa, y Europa tira dinero en cosas de formación y en nichos de eso que se llaman, digo yo, pero si esto, en mi época ya, digo, esto no tiene sentido. Y el derroche de miles de millones es para entretener nada más, y por decir que no están parados durante no sé qué, pero no vale para nada. La mitad de cursillos vale para engordar a quien coge esas cosas, me da igual, en esa parte sindicatos o empresarios, porque hay de todo, no tiene sentido. Triqui, pero yo creo... Una planificación fatal. Cuando eso se planeó, lo de todo el plan de formación y esos cursillos, eso fue una cosa por quienes lo diseñaron, donde fuera, totalmente sutil y malvada. Es decir, tener entretenido a miles y miles de personas que no van a trabajar nunca, que les tenemos entretenidos con unas perras, y entonces con eso desarticulas absolutamente el tejido industrial y profesional de España, que es lo que han logrado, porque ahora somos totalmente dependientes de todo. O sea, aquí somos incapaces ahora de regenerar, aunque hubiera voluntad, dinero, medios, es prácticamente imposible. No hay posibilidad ahora de regenerar industrialmente Asturias, porque no hay formación, porque no hay empresarios, porque no hay dinero, porque no hay nada. Desánimo total, o sea, es un desastre. 50 años, en general, y bueno, ya, ¿de dónde va a coger el trabajo gente que ya no sabía más que un cierto tipo de profesión? Es imposible. Por además está la juventud mucho mejor preparada, pidiendo trabajo y no lo encuentra. Entonces tú tienes ahí un boquete que... mal augurio. Oye, por venirnos aquí a Asturias, ¿cómo traducís vosotros el apoyo de Foro Asturias, de Enrique Álvarez Sostres, un solo diputado que ni le hacía falta ya, pero el apoyo que ha dado junto con Unión del Pueblo Navarro a... Pero yo creo que para mí eso es bastante más coherente que la decisión de Casos, que yo nunca la entendí, y yo creo que metió la pata tremendamente, de querer presentarse por Madrid. Porque era confundir por qué él sacó los votos aquí, que no tiene nada que ver con una cuestión global, sino que los votos aquí, para mí, una persona, por mucho vicepresidente que fuera, tener cuestiones importantes, buenas, que yo creo que las tuvo, en gobernabilidad, y que Asturias, bueno, calaba el nombre de él en ese sentido, no es posible en 4 meses, nunca, si no es que algo fallaba aquí. ¿Y qué fallaba? Que yo creo que la gente lo que castigó fue a los dos grandes partidos en Asturias, de los 30 años estos, tanto el PSOE fundamentalmente, que fue el que más años gobernó, incluso el PP, que en eso tiene razón Cascos, aunque él también armó aquella escabichina en su momento dentro de la derecha, que es un partido adaptado a ser siempre oposición a la vagancia
a vivir, a no tener que forzarse nada, y como el aparato vive de eso, estamos bien situados, ¿para qué coño vamos ni a ganar eso, que luego tenemos que dar alternativas y tal? En eso tenía toda la razón, y por eso es un voto de contestación tremenda. El problema que tiene Cascos ahora es que, claro, tiene que buscar salidas, y las salidas, yo no sé si es él el que está encerrado a cal y canto o es el PP aquí. Yo creo que la salida mejor que buscaba era vía Madrid, yo creo que el apoyo es coherente, y además Rajoy se lo dijo. Bueno, ustedes, como diciendo, ustedes vienen, normal que me apoyen, vienen donde vienen, son del PP y conocen, dejémonos de tal. Bueno, si Rajoy al final, la situación ya más calmada, ve posibles arreglos aquí, porque yo creo, sinceramente, que por las decisiones que Rajoy tomó, nombrando a la de Gijón, a Cherines, y recuperando a Isidro Fernández Rodada, fue claramente un palo a lo que es la dirección actual de aquí. Y la dirección actual de aquí, desde Gabino, desde Ovidio y demás, yo creo que para Madrid está finiquitada. Lo veremos en el Congreso que les toque, no sé si dentro de 2 o 3 meses, y a lo mejor, pero claro, aguantar a Asturias no puede aguantar, no puede estar aguantando ahí hasta tal. Lo normal es que hubiese un gobierno de coalición entre PP, Foro y PP. Hicieran sus presupuestos y empezarán a gobernar en el nuevo ciclo que aparece ahora desde tal. Chaco, porque en política lo que no puedes tener las cosas personales pagándolas el pueblo, y si Gabino y Cascos que no se tragan, y eso es evidente, oye, como decíamos en Graco, vayan al campo La Llana de noche, que le hacemos un círculo, como los gallos que se batan ahí, que se relajen, y luego el que ganó, ala, venga, vas, ya te di 2 hostias bien, perdón por decir eso, ya desahogué, pero coño, que no lo paguemos Asturias, ni lo pague Oviedo, ni lo pague nadie, porque por ahí espectáculo. Y lo peor del espectáculo es que cuando los dos grandes artistas hacen que su gente muerda, los preparan para eso, luego por abajo pasa lo que pasó en Oviedo, que no es la primera vez, ya pasaron más detalles y tal, y unas peleas que deterioran la política y desmoraliza a la gente, y dice, bueno, ¿quién tenemos aquí representándonos? ¿Esto qué es callejero? ¿Esto...? No, vamos, el análisis que hace Triqui yo creo que es totalmente adecuado. Se puede interpretar perfectamente, al margen de que ya Cascos habían dicho que apoyarían al PP, etcétera, pero se puede interpretar como un guiño a intentar resolver una situación que tal como está ahora es insostenible. Claro, lo que es totalmente contradictorio es que esté el PP en España, en Madrid, en todos los sitios, hablando, por ejemplo, de deshacer las televisiones públicas, y en Asturias el PP esté defendiendo lo de la TPA, que es decir, es una cosa anómala. Tal como está el poder, los diputados que tiene el gobierno de Cascos están en una minoría que no le permite prácticamente gobernar, al margen de que no hay presupuesto, con lo cual el único arreglo viable con un gobierno del PP ya, a partir de mañana, en España, pues sería un arreglo entre el PP y Cascos para que Asturias pueda no seguir hundiéndose todavía más en un abismo del que no tiene salida, y que si va a haber que tomar recortes al nivel nacional, pues en Asturias, pues por supuesto que tendrán que tomar medidas muy serias también. Oye, hay una plataforma ya, hoy la he visto, por si acaso, ya Internet va rapidísimo, casi más rápido incluso que las propias decisiones que pueda tomar cualquier gobierno, y hay una plataforma denominada algo así como Salvemos el Puente de la Inmaculada, o algo parecido, porque la gente teme ya que efectivamente con el anuncio que ayer se hizo, pues se van a eliminar puentes, ¿no? Se van a pasar los días festivos a lunes. ¿Qué os parece eso? No, vamos a ver, yo hoy veía la televisión, yo parto, ya lo dije aquí, me parece en otro debate, yo no tengo ningún dato, ni he visto ningún dato realmente objetivo de que daba más o menos productividad. Dije, sin embargo, conociendo alguna empresa, como era la mía en Sidesa, digo, hombre, hay cierto tipo de empresa que es verdad, por la forma de funcionamiento, está claro que es mucho mejor quitar los puentes y tener un trabajo continuo, porque eso es más estable y tal. Yo lo que ignoro es otro tipo de pequeñas empresas, los efectos o no que pueda tener. Pero ¿qué pasa si ahora el mayor problema con esta decisión lo está teniendo la patronal entre sí? ¿Por qué? Lógico, la grande, que esa es la que yo decía, que sí, está claro y definido que puede ser mucha más rentabilidad, productividad, quitando los puentes. Claro, sáltate la otra, que es hostelería, que es todo lo ligado al turismo, me cago, me chafláis, porque entonces, claro, el tirón para los raníes y para el otro, es decir, bueno, lo resolverán como pueda. Yo creo que
nadie va a dar un duro políticamente, porque como no está claro, no, para unos mejora, para otros no mejora. Si ves los sindicatos, es decir, no se oponen, vamos a verlo con la patronal, a ver lo que dice, a ver cómo y esto, porque es muy complejo. Y no se sabe tal. Claro, pero ahora van a empezar ideológicamente otras cosas, porque parece que ya dos que son muy católicos, parece ser que los quiere cambiar para lunes, no todos, pero dos. Y Rocco no abrió la boca todavía, no sé. Bueno, pues hay un problema ante la derecha, que son los que, en teoría, tenían mejor entrada ahí, y de la misma manera a veces y lo peor, porque Guerra bailó de maravilla, más que dijera de pico con los obispados y con la curia toda aquí en España en la negociación, que no venga diciendo tal, luego echa chascarrillo, pero lo negoció todo él, y ellos, y estaban encantada de la iglesia en aquel momento, y vaya si le metió dinero tal, ¿no? Y a lo mejor ahora la derecha, que tendría que ser más afín, y es la que se siente con mayor autoridad para no hacer caso a no sé quién de tal, porque tengamos en cuenta, y un chascarrillo, que yo creo que el gallego esas cosas las tiene aquí muy presentes, de ahí bien la cosa con cascos, tal. ¿Recordáis bien? No habrá 2 años. La paliza, de ahí bien UPyD muy elevada, por la campaña que le hizo Jiménez de los Santos en Madrid y Pedro J., elevaron a Rosa Díaz para meter cuña a la derecha, al PSOE de derecha, y sobre todo también a la derecha, porque iban a por Rajoy. Decían que Rajoy había que cepillarlo y quitarlo, y que había que poner la gente dura, tipo del catalán de tal, porque bueno, estaban muy ligados a lo del torrismo, ni agua, ni cosas de eso, y creían que Rajoy era un poco blandengón y que no les valía. Pero a veces resulta que el de tu propia madera es el más indicado para... Sí, suele pasar. Con las fiestas, lo que se ha confundido es lo que es la fiesta con lo que es un día de vacación, y son cosas que no tienen que ver en principio. El ridículo ya es cuando se ha identificado de tal manera que la fiesta es el día de vacación, que cuando cae en domingo la fiesta se pasa el lunes, lo cual ya es ridículo. Porque, oye, entonces, lo que es ridículo, por ejemplo, es celebrar el 12 de octubre, el día del descubrimiento, el día 11 o el día 13. Es que eso es una gilipollez. Es decir, o no lo celebras, o lo celebras, o lo puedes celebrar sin hacerlo fiesta de guardar, o sea, que sea una fiesta, pero que sea laboral. Se hacen actos oficiales, porque por otra parte, el significado de las fiestas se ha perdido. Se ha perdido totalmente, o sea, a la gente le importa un pito que sea la purísima... Son vacaciones. Es vacación. Lo que te queda es vacación. Por lo cual, la solución no es pasarlo a lunes, no, es quitarlo como fiestas de guardar, que podríamos decir, que sea laboral, y que el día 12 de octubre se haga un desfile, y que, como antes pasaba también, que era fiesta para algunos sectores, es decir, podía ser la patrona de tal oficio, bueno, vale, y que eso incluso viene bien, porque esas fiestas esas fiestas locales y patronales y fiestas, pero claro, ¿qué pasa con las fiestas locales también? También van a cambiar las fiestas, o sea, el día de San Mateo va también a ser movible de un día para otro, o en cada ciudad, las fiestas del pueblo, que son días fijos, eso es imposible cambiarlo. Eso sí, y entonces son medidas totalmente que este año se exageró, yo no sé por qué intereses, porque también es un modo de disimular, seguramente cara a Europa, que queremos más productividad, pero vamos a ver, con 5 millones de parados, con todo esto, porque... Yo creo que Europa lo que pedía era rebajar la cantidad de fiestas. Y la coyuntura que era otra cosa. Y este año ha sido excepcional, porque si tú miras el calendario del año que viene, no vuelve a pasar ya eso. Que esta circunstancia de los viaductos pasa cada 4 o cada 5 años, ¿no? Cuando coincide el calendario. Y entonces, pues nada, seguramente también es una medida de Rajoy para decir que va a hacer algo, para no decir nada, porque en realidad seguramente no ha concretado nada, y tardarán en concretar, pues hombre, la teoría, según cuando son las andaluzas, antes o después. Claro. Yo estoy convencido que los grandes temas que él pueda guardarse, hasta ver que gane las andaluzas, porque él tiene a huevo ahora mismo, lo tienen muy bien para ganar las andaluzas, y ellos van a querer ganar las andaluzas, porque para ellos va a ser muy importante. Y como dio ya plazos para hacer cosas importantes, los plazos, él sabe que si compromete en Europa los va a cumplir, y lo va a hacer, y lo va a negociar, por ejemplo, la reforma laboral, lo que sea, lo que haga, son en marzo las elecciones del otro, ahí está el trimestre, va a ser después de saber lo que pasa. Sí, o os ponéis de acuerdo, si no yo saco ya esto, porque lo tengo en cartera, pues lo tiene que tener, ya no lo va a andar ahí, venga, tirar ahí, a ver si llegáis a un arreglo. Si llegáis a un arreglo, bien sobre hojuelas dirá de mano, me quitasteis un cargo encima y quedo como tal. Que no,
al 31 de marzo me lo hago yo, pero las elecciones ya están celebradas de tal. Y en ese sentido va a hacer más cosas, sobre energía, sobre el otro. Le da... ayer, a pesar de el chascarrillo que le tiró Rubalcaba con lo de la energía, refiriendo a no, pide a la Merkel lo que sobre de... Porque claro, dijo todas allí nuclear y tal, y eso está claro que va a hacerlo. Va a entrar todo. El MIS va a meter el MIS entero y a rebajar, porque es de lo más caro que hay en Europa, nuestra energía. Es así, y tienen que rebajarlo y eso y negro sobre el blanco, a ver cómo lo hacemos, cómo lo ponemos. Porque el tipo de políticas, que no eran políticas, cascarillas con la bombilla y la leche de industria, eso fue una comedia. Sí, o con los jardines eólicos y los solares, que eso ha costado un dinero. Ojo, y ahora dejó tirado, les dio unos negocios tremendos para enriquecerse cantidad de gente, y deja ahí un berenjenal, y el que iba en serio y eso, ahora lo deja aplanado. Y a ver qué pasa con eso. Ahí la tecnología me caga. Como no se van a poder mantener esas subvenciones, porque claro, nos está costando la especulación de unos cuantos que han invertido en huertos solares, de unas cuantas industrias que se han enriquecido haciendo unos equipamientos carísimos, pero pagándolo todos en el recibo a unos precios insufribles. Y mientras tanto, importando energía nuclear de Francia. Y quedando muy bien, porque Alemania, tal, lo que decía ayer Rubalcaba, hombre, no, seamos un poco serios. Y mientras tanto, ya, para rizar el rizo, la Universidad de Oviedo encontrando la solución, poniendo un helicóptero en el mar ahí para investigar las olas. Ese va a ser el futuro. Bueno, señores, vamos a ir a hacer una pausa porque queremos tratar otros temas, cambiar de asunto, y es el mejor momento por esa razón para irnos ahora a publicidad, y a la vuelta hablamos de Asturias. A ver si pilla... Cuando quieras. Bueno, aquí estamos de nuevo. Es verdad que antes ya estábamos hablando bastante de Asturias, pero queríamos centrarnos más en temas mucho más propios si cabe. Ha levantado cierta polémica las declaraciones del fin de semana del presidente de la patronal asturiana de la construcción, Serafín Abilio Martínez. Ha venido a decir que, por ejemplo, no podemos permitirnos elecciones anticipadas porque habría que emigrar todos a trabajar a otros países, o hay que quitar lujos en la región. Y a continuación preguntaba ¿cuántos hospitales tenemos? Como si los hospitales, los que existen en Asturias, fueran un lujo. En fin, ¿qué os parece las declaraciones que ha hecho? Yo creo que, sintiéndolo mucho por mi buen amigo, que lo somos desde hace muchos años, de batallas hasta políticas y demás en su época de la UCD, el que fue bastante fino, y que es fino, y sobre todo fino para su industria y sus negocios, de lo cual me alegro, porque bueno, si lo fue es que le dejaron ser tan bien. Hombre, se pasó 4 pueblos, porque él es uno de los que tiró de la teta, pero que mucho, en buscar las políticas y subvenciones y de todo tipo, él estaba metido a tope. Bien, que hay una crisis tremenda, que efectivamente es bueno que haya presupuestos, no hace falta que lo diga Serafín Abilio, lo dice cualquiera que sepa de qué está hablando, ¿no? Y más en un momento de esto. Ahora, ponerse a decir, a querer ya juzgar que si hay elecciones adelantadas, bueno, pues emigrar, marchar o querer dirigir a lo político, bueno, yo creo que están completamente fuera de sitio, que es que está muy cabreado. Yo no sé si es que le va bastante mal el negocio, los negocios, donde se metió en algo que se le torció, porque bien, solo parece que aquí hay que hacer además pensar en su industria. Vamos a ver, lo primero que tiene que saber, si no se venden casas es que no hay dinero y nadie quiere comprar casas. Y además hay casas vacías a punta pala en todos los sitios, por lo tanto se te acabó eso, ya no va a haber más eso. La obra pública, todo lo que había, pues no sabes que te están cerrando, y en todo caso, pues cógetela tal, porque es verdad que se dijo cuestiones. Mira, yo ahí reconozco que tenía una polémica siempre con Susana desde hace unos meses, que efectivamente hicimos unos lujos que no se puede permitir este país, por mucho que digamos de trenes aves, de lo otro, y mil infraestructuras, que ni Alemania las tiene, que eso es de la más rica. ¿Por qué? No porque no quisiera, no supiera, es porque es carísimo, y además no hay algo que lo justificara. Por ejemplo, me explico, Italia en el 73, que hubo la crisis quirúrgica fuertísima, en vez de recoger la crisis decía: no tengo venta para... ¿Qué hizo? Dice,
vamos a ver, ¿a dónde meto perfil y meto todo esto de mis ideologías? Se dedicó a transformar eso y hizo una red de autopistas en aquellos momentos en toda Italia de maravilla, de maravilla. Es decir, aprovechó un tiempo muerto que había crisis para ahí, como no se podía vender a empresas, no sé qué, dice, me voy a hacer yo un tipo de industria que vale para esto, y ahí está. Bien, un tipo de esas cosas, vale, pero ahora ¿qué es lo que quiere él? Que se haga cuando no hay dinero, que le den para hacer y terminar. Hombre, todos quisiéramos que se terminara, pero majo, no eres tú el único que está aquí, ¿eh? Y el comercio y el otro y está paralizada la industria y está paralizado el comercio y está paralizado casi todo, si no se mueve un duro y no hay dinero. ¿Cómo van a crear empleo si no se mueve y no hay forma de hacer producción para vender y demás? No hay. Entonces él se alarma porque estuvo mandando tanto, además Serafín supo hacerlo muy bien, tanto con el PSOE como con la derecha, una para aquí, otra para allá, una pata aquí, otra allá, y él siempre conveniaba con venga, más obra pública, más... O no recordamos cuando aparecía Antonio Perego, hormigón, le llamaban el hormigón. Triqui, y es un lujo, Gustavo, tener tantos hospitales, como él dice. No, vamos a ver. En primer lugar, que decir, el cabreo último es porque estaban seguramente ingenuamente esperando los 900 millones de la ceba esa, ¿de dónde van a salir si no los hay? Los mayores, si ya os habéis pasado años haciendo cubitos de hormigón para tirarlos al Musel, que es otra obra absolutamente inútil, eso es como el aeropuerto de Castilla-La Mancha, obra. Ahí sobra todo, sobra por todos los lados. Ahí se han estado engañando, porque aquí lo que es pistonudo es que sean empresarios que estén protestando cuando son empresarios que están absolutamente subvencionados y dependientes del dinero público. Es decir, que han sido incapaces, seguramente porque no se podía tampoco, de generar un tejido independiente y autónomo. Y entonces, estar protestando porque no les van a dar, no una subvención de 50.000 euros, no, 900 millones... Que no los tiene y que efectivamente les está engañándoles con que ese dinero estaba consignado, etcétera. Claro, ha sido Juan Vega precisamente el que tuvo en aquella reunión famosa que decirles pues que no había, que ni está ni se le espera. Lo de los hospitales de Asturias, hombre, según con qué lo compares, evidentemente, en una región que está ahora unida por autopistas, que tienes a 10 minutos ahora, pues hospitales en Villa, en Oviedo, en Mieres, en Gijón, pues eso es una cosa que seguramente para 1 millón de habitantes no es en absoluto funcional, que haya 8 grandes hospitales y un gran centro. Eso es una cosa que históricamente no tiene solución ya. Pero que por otra parte en todo caso hay que hacer otro planteamiento para cómo se arregla eso otro planteamiento pero no como lo dijo. La solución no es cerrarlos, no es esa, quiere decir que porque carreteras a cambio, ¿no? No, pero si carreteras tenemos de sobra, si es que vamos, tenemos salvo el tramo Unquerallanes, etcétera, quiere decir, si tenemos autopistas reduplicadas, quiere decir, aquí ya se hizo la bobada de la autopista carbonera famosa. El querer pedir una autopista Vélez Nueva a Llanera, pero bueno, si tiene la Y ahí al lado, pero ¿qué vamos? Ya tenemos aquí? Duplicado lo de Mieres Gijón para pasar por Oviedo. O sea, si es que ya es el colmo, hombre. La AS2, que yo circulo muchas veces por ella y vas solo. Cuando vayas por la AS2 vas solito, no van más, apenas si circulan. Como pasa con las radiales de Madrid, que son todas reduplicadas, etcétera. Pero ha sido unos años totalmente de cachondeo, que por otra parte, con gran connivencia de Europa y de los dineros que daban para todos esos negocios, porque sabían que con eso nos estaban endeudando y nos tenían cogidos ya hasta el día del juicio final. Quiero decir, si aquí, pero todos cómplices, porque aquí todo el mundo ha estado prejubilado, cobrando los fondos mineros, cobrando el no sé qué más, todo a base de dinero que venía de Europa. Nos han tenido 20 años adormecidos, felices, pensando que lo de Europa era jauja, y ahora es cuando nos damos cuenta que estamos desarbolados, sin posibilidad de competir en nada, sin leche, sin acero, sin industria, sin pesca, sin naval, sin nada. Es que yo siempre planteé siempre dije, por ejemplo, con lo de la burbuja, siendo serios y olvidándose cómo estaba la cuestión. Y vamos a ver, la burbuja empieza en época ya de menos fuerte, pero ya empezó en época de Felipe González. Estuvo con Aznar, estuvo con el PSOE.
nadie se atrevía a pinchar. Digo, claro, ¿quién coño era el que se atrevía a pinchar? Y yo decía, yo me recuerdo cuando en Aceralia, de aquella en Sidesa, nos poníamos muy ingenuamente, oye, para crear empleo y tener empleo, me cago en la leche que se está haciendo aquí horas extraordinarias a tutiplén, coño, y estamos quitando el que haya más plantilla, tal. Pues así está más repartido. Bueno, vale, íbamos ingenuamente y asambleas, siempre iban otros puntos delante. Cuando llegaba el punto ese, mira, íbate la gente saliendo, ibas y quedabas con la palabra solo con 4 ahí. El más fiel decía, dinero bien para la mujer, para lo otro, para las cocinas, y que esa cosa hay que hacer. Es decir, el propio trabajador entendía la cosa, pero decía, pero mira, chico, yo necesito el tinglado. Tú te imaginas, ni sindicatos, ni el de eso, cuando tal, era todo oro en la construcción, ganándose dinero unos, la banca, el otro, el de la moto, el promotor, creándose empleo a punta pala, haciendo horas, de todo. Ni el sindicato, ¿quién se iba a poner ahí y decir, oye, esto hay que quitar 1,5 millones de trabajadores aquí, y eso porque esto es ficticio, esto va a explotarnos en la mano? No, porque el que en todo caso tendría que haberlo hecho era el gobierno, sí, a través del Banco de España, que tuvo a qué, a verlas venir, a dejar. Sí, ahora yo me alegro a ver en qué viene ahora la revisión que piden para el Banco de España, porque fue un cachondeo que permitió a las cajas, a todo, hacer todo un desbarajuste, que eran los que tenían que tenían los datos en sus manos, decir, oiga, estamos aquí en una economía ficticia, que esto va pasando lo que nos va a pasar. Tenían que haberla pinchado antes, pero si no la es capaz de pinchar los gobiernos en el otro, ¿a quién piden que la pinche? Ahora, claro, que yo no estoy encima. Y no hay que olvidar una cosa, que en Asturias, en estos años de vacas gordas, de la construcción, etcétera, siempre hubo 70.000 parados. ¿Por qué? Porque muchos puestos de trabajo no los asumían los asturianos, porque aquí las grandes obras públicas se han estado haciendo las portugueses y de otros sitios, pero porque no había mano de obra local, con lo cual era una riqueza muy relativa también la que se quedaba aquí. Es decir, que una cosa totalmente ridícula y absurda, sobredimensionada, pero a la medida de las empresas, de los grandes intereses y de un gobierno nefasto que ha sido pues el del antiguo secretario general de Triqui, claro. ¿Secretario general mío de quién? ¿Quién era el secretario general mío? Vicente. El secretario general mío. Ah, bueno, díselo por el Partido Comunista. Claro, hombre. Ya uno no se recuerda, ¿eh? Antes de Perlora. Claro. Antes de Perlora. O sus congresos y las cosas, claro. Oye, por cierto, vosotros dos que estáis muy bien informados, ¿no?, del Ayuntamiento de Oviedo, sale ahora el presidente del Centro Asturiano de Oviedo, Alfredo Cantelli, le preguntan todavía sobre este tema al que muchos ya daban por seguro que iba a ser el candidato de, no sabían si del PP o de Foro Asturias al Ayuntamiento de Oviedo, y le preguntan ahora que ha sido reelegido y dice, me gustaría ser alcalde de Oviedo. Bueno, y está trabajando en el futuro. ¿Y por qué no lo fue hace...? Bueno, porque no lo dejó. ¿Qué falló ahí? Pues Gabino lo dijo muy claramente, porque no, como diciendo, mira, no hay el momento tuyo, tú espera, porque esto de ser eso y muy duro, le vino a amenazar, como diciendo, oye, tú estás aquí, te doy cosas, te das, y a partir de ahí se te entra, y tus votos, porque claro, eso va ligado, es decir, tú con la... Voy a explicarte. Aquí en Asturias, por ejemplo, yo traté en un momento dado de plantearlo en el sindicato, nada, pasaban, Asturias iba por otro lado, no cuajaba aquello. Yo me di cuenta que los compañeros de Comisiones Obreras en Madrid, aquella, muy finos, los que estaban en la caja, cogieron los bichos y dicen, ostras, tenemos aquí una pila de afiliados tremendos, o sea, aquí podemos sacar delegados y mandar en la caja. Y así fue, así lo hicieron, organizaron, y ahí están, hasta hoy, vaya si mandan. Aquí lo que te toque un delegaduco de eso, porque lo sacas en elecciones, lo que hay, pero nunca se trabajó el impositor, que es tuyo. ¿Tú te imaginas la cantidad de gente del PP que tiene el otro allí? Y seguidor de Gabino por una parte, como Gabino lo quiere revolver la cosa, no sale él del otro lado. Entonces, cuando tú dependes 2 de 2, Gabino le dijo, che, porque alguien le había calentado la cabeza, tal. Pero luego también le calentaron la cabeza por cascos y por y ahora mismo todavía no sabe dónde está. Es lo que está ahora mismo, y es decir, hombre, dentro de 4 años ya estoy muy cansado de esto, y puede ser la ocasión mía del salto a la política. Entonces está preparando... No sé bien a qué campo, pero lo está preparando, porque ya será distinto. Ahora, no fue hasta ahora, porque le cogió por la oreja Gabino y... Quietín, ¿dónde vas? Porque si eso... y punto.
Yo le vi en el Colegio de Médicos en el acto en el que Cascos estuvo, y uno de los que más saludaban a Cascos y que estuvo a su lado en ese acto público fue él, Alfredo Cantelli, ¿no? Estuvo tentado de ir en las filas de Foro, pero no se atrevió. Y seguramente pues fue prudente su medida porque, hombre, si hubiera ido de candidato por Foro, pues sería otro el concejal que estaría un compañero de Triqui en el ayuntamiento, pero seguramente no habría salido en el centro asturiano ahora, y entonces dentro de 4 años pues es un personaje porque se va a decantar con capacidad y con experiencia. Se va a decantar ya Foro y el otro, y él tiene nombre en Oviedo. Lo tiene porque el centro asturiano lo mueve mucha gente, tiene muy conocido y bueno, y además de ambientes más bien voto derecha, ¿no? O sea, no, evidentemente, sí. Está claro, ¿no? Y entonces él sí sabe actuar ahí, que yo creo que lo que hace ahora. Lo que hace ahora es decir, me estoy postulando, bueno, para el futuro. Sí, ¿no? Y luego él ha quedado muy contento porque ha sido una campaña muy sucia la que han tenido, lo que se ha visto en la prensa, etcétera, en las elecciones de esa asociación. Y que sacó más de lo que él esperaba. Y sacó más, no logró la oposición el 25%, con lo cual es un triunfo que era lo que esperaba como mínimo, fue un triunfo moral importante y un reconocimiento a la labor que hace en esa sociedad privada, y entonces, pues nada, que decir que está en la mejor situación. Pero faltan 4 años, y 4 años es muchísimo tiempo, ¿no? Hay mucho. Bueno, un último asunto. Los compañeros de la radiotelevisión del Principado de Asturias están hoy de huelga. Ha habido algunos incidentes, no muchos, y parece que dice UGT, que es quien ha convocado, solamente UGT, que está teniendo un seguimiento importante esta huelga. Hacen esta huelga porque siguen sin cobrar esa parte que les adeuda el gobierno del Principado, a pesar de esa ley que se hizo para obligar al gobierno regional a que pagara. Propiamente son los que trabajan en subcontratas de la RTPA, porque los trabajadores de la TPA sí que cobran la nómina. Claro. Con lo cual ya son trabajadores indirectos de la TPA. Bien. Yo aquí sabes que siempre dije, lo que pasa es que los problemas no son... Al principio son de una manera, luego son de otra. ¿Qué quiero decir con eso? Yo aquí toda la vida mantuve, aquí en todos los debates que estuve, yo me mantuve contrario siempre a las televisiones autonómicas. Y, bueno, me parecía que lo que había que lograr dentro de la televisión generalista, una parcela, si quieres, más para cultura, realmente negocios en Madrid, y en vez de 4 horas, 5 dedicadas a Asturias, bien puesto, bien hecho. Lo demás a mí me parecía una cantada política para el de turno. A mí para Puyol allí, para Fragan en tal, para Tinareces aquí, los chiringuitos de turno, una pila de pufos y tal. El gran problema que eso te genera es que cuando luego se hacen, meten plantilla y hay seres humanos y hay paro, o sea, y hay empleo. Y luego cuando tratas de meter hachazo porque es desmesurado lo que está haciendo, no se puede financiar, no se puede pagar o demás, pues claro, ya se te transforma en otro lado. Yo creo que esto al final tiene que negociarse. Yo no creo que se quiera cerrar la TPA. Otra cosa es que esté en la mente privatizarla o reducirla a un tamaño más tal. Por ejemplo, algo que la gente entiende y los mismos trabajadores te lo reconocen, claro, cualquiera que le digas que tú estás en un televisor en casa y que la sexta, estoy viendo a Fernando Alonso, y la séptima me lo dan otra vez Fernando Alonso, la mía, que el fútbol lo mismo y el otro lo mismo, dice, qué cachondeo y este. Claro, si le explica, ¿y cómo oye? Oye, mira, pues dice Latini que eso fue lo que le costó, que tuvo que poner ahí para salvar un periódico asturiano, para comprar él su ego y tal, y para machacar y enlatar a los trabajadores de los medios, que todo el mundo hoy está enlatado, estamos enlatados en partidos políticos, estamos enlatados en todo, cada vez se fue subiendo más arriba, bueno, viendo que ya los parlamentos nos mandan, y te lo mandan de la Merkel, mándate el paisano para allá, y ya, venga, Berlusconi, Berlusconi que no era capaz de tirarlo, mira con las que armaba, porque lo más zafio que había para armar, y nada, no había quien coño moviera aquello. Pero oye, mándanlo desde ahí, en 2 días debieron de hacer, bueno, venga, para allá, en Grecia igual, en el otro, que por cierto, para ver que en Grecia siguen haciendo lo mismo, no pagan ni a Dios, o sea que ahí voy a eso. Yo soy de los pesimistas en cómo va a terminar Europa, porque claro,
Estados Unidos y Estados Unidos, mío unido, puede ser un gobernante o el otro, pueden matarse entre ellos dos, tal, pero es Estado. un Estado. China y China, sea lo que sea, y un Estado. Japón y Japón, lo fuerte. La India sí que emergente, que tal, pero esto y una canta mañana. O sea, aquí no hubo forma de ligar lo político, lo económico, porque todo Dios quiere tener su parcelina, su chiringuito y tal. Más de Alemania porque es la más fuerte y la que puede, si no tampoco, andarían a leña todo el mundo. Inglaterra se niega claro, a poner dinero para sacar claro, los a los del euro. Dice, claro, es que aquí la confusión tramposa es... quieren ideológicamente asociar Europa con el euro. ¿Qué tiene que ver el euro con Europa, con la Unión Europea? Que es mezclarlo todo. Aquí hay papanatas. Yo no voy a dar el nombre aquí porque discutí con un amigo, compañero, es en comisiones, técnico, catedráticos y tal, con lo económico. Digo, mirad a mí no me va a venir que resulta que yo por intuición llevo desde que marché y antes de marchar os decía, aquí hay ese 4% en la tasa de actividad que demuestra un problema estructural en Asturias. Buscarlo, hacerlo, que para eso cobráis, estáis aquí, tenéis pasta, os pagan bancos o lo otro para hacer estudios y demás. ¿Dónde están los de verdad, los males y demás? Bueno, te llega el de turno, señor Areces o el otro, hazme un esto, informe que me cante para mí. Para engañar, pero si revienta los 4 años, los 5, y es mentira, estamos donde estamos, en la época mía, se llegó al paro cuando yo marché, dimití en comisión en el 94, que fue de lo más elevado que había. Lo que estamos ahora en 80.000 parados. Problemas estructurales, los mismos, al margen de ciertas inversiones en autopistas y demás. No resolvimos el problema. Pero ¿sabes por qué? Porque no ha cambiado el modelo productivo. Y lo que ha cambiado fue porque ha muerto, pero no recomponimos lo otro. Porque en Sidesa y UNOSA rebajaron, en Sidesa a mejor porque ya es más rentable aunque tenga menos plantilla, UNOSA porque va desapareciendo, pero no hicimos a la par otro tipo de producción, de industria, que regenerara eso. Sino lo que se fue quedando, y punto, mentira. Y metiendo dinero en un montón de obras totalmente discutibles, pues digamos el campus de Mieres de la universidad, pues todos los paseos para la tercera edad, unas cuantas docenas de boleras. Lo que es grave para una administración en política es que te queden dinero, o sea, con la que está cayendo, con la crisis, con lo que había, dineros todavía que no se gastaron porque no se fueron capaces de hacer proyectos reales para poder invertirlos. Que yo ya no sé si valió más eso, lo que se gastó, ya no sé cómo se malgastó. Eso, por eso iba a decir eso, no sé si valió más. Mira, dio unas declaraciones mi compañero Evi el otro día, bastante atinadas, porque claro, luego la historia pasa y bien, tú haces una cosa para una cosa, pero luego deriva lo que deriva. Y claro, él cuestionaba tremendamente una cosa que fue de gran empuje para buscar fondos mineros e invertirlo, ¿en qué quedó? ¿Y para qué sirvió? Porque mal, y eso lo ve cualquiera. De ahí la gran batalla para manejar el chiringo, porque manejar dinero y manejar poder, y manejar poder y manejar amiguismos y los tuyos y los cuales. Y luego resulta que en toda esa marasma pues aparecen, no se sabe, la corrupción, para que la justicia... Y hay un montón de instituciones de camelo en Asturias tremendas, Es decir, al margen ya de chiringuitos que pueda sospecharse que hay sueldos elevadísimos, que hay malas prácticas, etcétera. No, hay un montón de instituciones en el entorno de la investigación, en el entorno de los instrumentos que se han querido crear para regenerar, que es puro aire, que es camelo, que es mentira. Pero todos son logotipos, son marcas, son edificios, son sueldos, pero no va a salir, porque no puede salir nada de ahí. Porque está todo planteado mal, todo para engañar, para hacer inauguraciones y presentaciones. Ahora aquí en Grau, porque yo me villano para eso, ahora dices, son urdangarines. Ya no dicen chiringuito, le dicen, son urdangarines. Sí, dicen así en Grau. Claro. Bueno, bien. ¿Va a tocar la lotería en Grau o qué? No sé, yo tengo de Izquierda Unida de Grau y del Club Patín de Grau de mi amigo Claudio, tengo y hasta el Santa Tecla, un pueblo que hay... Vamos a ver, para San Juan de... Izquierda Unida, que es la pureza, compra lotería. Joder, oye, es una corrupción moral. Hay que pegarse abajo a las bases, camarada. Siempre dijo, hay que pegarse al pueblo para saber lo que es el pueblo. Y siempre se decía,
tú tienes que ir tirando de ello y no marcharte. Yo 390 euros, acabo de hacer la cuenta ahora de tal... Te has gastado en lotería. Gastado 390 euros. 300, joder, ¿cómo salgo de la crisis yo? Si no, o salgo un pelotazo de estos, o yo no valgo para hacer lo de Don Garín. Yo no valgo para esas cosas, ni aunque me dieran las oportunidades, no valgo. No valgo. Seamos positivos, la mitad de lo que ha puesto Triqui se lo queda al Estado en impuestos gracias a que no se privatizó la lotería, entre otras cosas. La lotería. Estamos todos esperando esta semana. Yo francamente no, yo no juego lotería. No, vamos a ver, la lotería es un mecanismo ya del siglo XIX para mantener corrompida a la gente y para romper totalmente los valores sociales de cualquier valor, de cualquier esfuerzo, ¿eh? Y entonces la democracia, pues cuando dejaron de creer en el paraíso y en el cielo, les metieron la lotería y con eso se mantienen retranquilizadas a las masas populares, porque todo el mundo está soñando con pegar el pelotazo de la lotería. El cuento de la Cenicienta en la lotería. Una corrupción. Nos toque un pelotazo, a ti y a mí a la vez no, porque no tenemos lo mismo, un número igual, ¿no? Para que nos tocara. Pero para verlo, y debimos invitarlo, y de castigo, una charla, un meeting ahí, tipo Inglaterra en el parque, unos cajones ahí, súbete ahí, jodido, por tanto dinero para la juerga. Gustavo algo debe jugar, que lo reserva. No juega nada. Juega tranquilo, que juega. Tranquilo que juegue la compañera. Claro, alguien en casa. Y encima es él de las penas. Es curioso, y más en un momento de crisis como este. ¿Qué? ¿Mañana? ¿El día de la lotería o cuándo? El jueves, el día 22, dentro de 2 días nada más. O sea, entre el gobierno y el Consejo de Ministros. Sí. No, sí, y tocaba a Rajoy en principio, le tocaba el día de la lotería, lo que pasa es que él debió querer tal el margen que tenía, decir, coño, no me vayan a sacar cachondeos de aquí. Porque además ese día no lo iba a ver nadie, o sea, todo el mundo ese día desde primera hora está oyendo a los niños estos que de San Ildefonso cantar y no, vamos, ese día Rajoy me parece que ahora creo que cantan en euros, que suena fatal, porque antes cuando era 25.000 pesetas, pero ahora ya euros suena mal y nada. Bueno, menos mal que al final, al menos esto que parece ser que es un buen negocio no se privatizó, ¿no? Porque se iba camino de ello también. Aquí no tiene sentido, y no se sabe, porque hacer caja con la lotería ya es andar loco, porque eso es un negocio tirado. Pero además es que es la corrupción que en todo caso tiene que controlar el Estado, porque si no habría que prohibirlo. Y entonces la lotería es un mal menor porque la mitad del dinero pues vuelve otra vez a las arcas públicas y entonces el Estado dice, bueno, pues igual que estoy pagando a unos enfermos que fuman y que luego antes de que se mueran de un cáncer de pulmón tengo que curarles un poco y tal, y ya les cobro los impuestos, pues la lotería lo mismo, ya pues les damos el vicio pero les cobramos. Ahora, encima dejar las loterías en manos de unas mafias, de chinos, de donde fuera, de rusos, de quien lo fuera a haber comprado, pues eso hubiera... Ahí el negocio, yo creo que el negocio fue el que quedó. Los 2.000 millones, o no sé cuánto de euros que gastaron en la campaña publicitaria, una burrada de dinero, que eso quedó hecha. Eso algunas empresas de amigos se hicieron la campaña publicitaria, para nada, pero bueno. Bueno, era vender las joyas de la abuela ya, porque, como bien dices, era un negocio seguro, ¿no? Tú ves la cantidad que yo quedo asustado de comercios transformados para comprar oro y está todo Oviedo. Verlo amarillo. Todo España. Todo España, ¿verdad? Ahora, ¿quién es amarillo por todos los lados. ¿Quién monta esas redes? Eso es lo que es curioso, ¿eh? ¿Y quién está detrás de esas redes? Pues no lo sé, yo no lo sé. No está el de local, el de local o la joyería de local, aunque hay ya joyerías que hacen eso, que lo ves y tal, se cobrará el tanto por ciento en el movimiento que haga, pero detrás lo que dice él, el que ande va el oro y quien maneja todo para comprar el oro, ahí va por arriba ya. Es una cosa extraña y esas... Máxime, por ejemplo, en el caso de Asturias, donde hemos sido tan generosos que hemos permitido a una empresa canadiense que destruya el paisaje para sacar un oro que luego se llevan, y no sé con qué beneficio, por otra parte, con dar trabajo a 4 gatos, ¿no? Pero bueno, toda una situación muy ridícula. Bueno, señores, pues nada, que haya suerte. Los que jugáis a la lotería, los que tenéis décimos... no, pero 390 euros es un grado de corrupción notable. Y una buena cena... La tenéis garantizada.
Y una buena juerga. No, hombre, 400, claro, no es al mismo número, pero 400 euros declarados. Si toca, evidentemente no al mismo. Pero aunque toque... Yo no juego 400 euros. Yo cuando me vienen, te lo digo, cuando me vienen, que son compromisos, bueno, pues el PSOE o el PP, porque yo lo mismo, los partidos, no sé quién hacer, yo odio... Cuando veo a mi mujer venir con 5 euros, que lleve 4, lo que juega 3, me cago en la leche. Tú imagínate que toque un gordo, toque el gordo en un puñetero número que tengas, que te tiras de los pelos, no, 2 no, 1, y es lo máximo. Y es lo máximo, 1. Compro los 20 euros, que son 25 euros, ojo, porque ganan 1 euro, bueno, pues ayudas y no sé qué. Y luego dice, oye, y si le toca al PP, no, cómpralo del PP, cómpralo del PSOE, cómpralo de todos, ¿no? Por si acaso. Es una forma más que tiene los partidos. No, a la que fui de frente en el pleno aprovechando, digo, te tengo ahí preparado lo de tienes que comprarme lo de Izquierda Unida. Dice él, a cambio del PP, ¿eh? Digo, joder, por los cuartos que tienen, ni me la compra eso. Digo, será, dije, para mí, me cago en la leche, que nada, que me la cambia. En fin. Bueno, señores, muchas gracias, Triqui, por estar aquí en este debate, en esta tertulia. Ya cuando nos veamos será después de Navidades. Sí. Serás millonario. Y será millonario, Triqui. Vamos. En el que más juega, ¿qué es? ¿Un décimo? ¿En el número que más juega, un décimo? ¿O hay alguno que tiene más de un décimo? No, un décimo. Un décimo. No, yo no tengo más. Más de un décimo para ningún. 9 décimos entonces. No, coño, 309 a 20 euros. A 20 euros. Son 20 euros. No, Cada décimo son 20 euros. Correcto. Bueno, miento, los 390 también tengo que decir, ahora que me doy cuenta, ahí hay 2 o 3 décimos que pone T, eso de ser cosas de Begoña, de la hermana, o sea, de la tía, para no sé qué, y alguna que igual lleve otro décimo 12, igual son del trabajo. Oye, ¿ya veis lo que ocurrió el año aquel en Nava? Por cierto, queremos un día de estos tratarlo en uno de nuestros programas, donde... No, ganó el juicio la tía o... Sí, pero bueno, donde al final acabaron discutiendo porque cayó el premio en la asociación y luego no se ponían de acuerdo de cómo repartirlo, ¿no? Pero mira, por eso Triqui ya está viendo las T's y las marcas, a ver, por si acaso. Bueno, Triqui, que haya mucha suerte, hombre. Vale. Venga, gracias. Y a Gustavo, bueno, igualmente. Y a ustedes, señoras y señores, aunque mañana todavía estamos aquí de nuevo con 2 nuevos invitados que estarán aquí en esta misma mesa con todos ustedes. Gracias y muy buenas noches. Hasta mañana.